ecuaciones de primer grado con una incógnita. ¿Dónde nos tenemos que centrar para poder entender este tema? Primeramente vamos a centrarnos en lo que es una ecuación, lo que son las ecuaciones, ¿ok? Primeramente nos vamos a centrar ahí. ¿Qué son las ecuaciones? Vamos a pintarlo con rojo, ¿ok? ¿Qué son las ecuaciones? ¿Qué es una ecuación? Bueno, una ecuación es una igualdad. Sí, ya hemos visto sobre las igualdades y por tanto una igualdad es una balanza, es como una balanza. Vamos a dibujar ahora una balanza, más o menos así. Una balanza tiene un punto de apoyo, luego tiene dos lados, ¿sí?, de la balanza, y en ambos lados de la balanza debe haber la misma cantidad de masa o peso, ¿sí?, para que la balanza se mantenga en equilibrio, ¿ya? Entonces yo tengo acá una balanza que tiene dos lados y en cada uno de los lados tiene que existir, por ejemplo, 2 kilogramos en un lado y en el otro lado también tiene que existir 2 kilogramos. Podría escribir directamente 2 kilogramos o podríamos, en vez de colocar 2 kilogramos, poner 1 kilogramo más 1 kilogramo, ¿correcto? Así. Entonces ahí tendríamos 2 kilogramos también y cumple, ¿sí? Cumple con lo que es una igualdad. No se olviden, una ecuación es una igualdad. Nosotros habíamos visto en clase pasada, ya, en clases presenciales, habíamos visto que las igualdades pueden ser identidades o pueden ser ecuaciones. Las identidades se cumplen para cualquier valor de alguna variable que tengamos o de variables que tengamos, mientras las ecuaciones no, solo para algunas. En el caso de una ecuación, podríamos nosotros, por ejemplo, en vez de colocar 1 kilogramo, tener una variable, por ejemplo, x, y decir 1 kilogramo más x, ¿no?, es igual a 2 kilogramos, 2 kilogramos igual a 1 kilogramo más x, que sería lo natural, ¿no? Se lee de izquierda a derecha. Entonces acá formaríamos una ecuación. La ecuación diría, quitando las unidades de kilogramos, diría 2 es igual a 1 más x, ¿correcto? Esa sería mi ecuación. Esto es una ecuación. ¿Por qué no es una identidad? Porque solamente se cumple para alguno o un valor, o ninguno, también puede ser que ningún valor de x, puede ser ningún valor de x, un valor de x, ¿ya? O podríamos decir para varios valores de x, puede ser también. En este caso solamente se cumple para un valor de x, y aquí ustedes de forma intuitiva o por simple inspección pueden descubrir que x tiene que valer 1, porque 1 más 1 es 2, básicamente, ¿sí? Esto es una forma intuitiva y además de ser una forma intuitiva es una forma o de simple inspección, disculpen, ¿ya? También es una de simple inspección. Y simple inspección quiere decir que yo miro y en mi cabeza me dice directamente cuál es la respuesta, ¿ok? Entonces acá nosotros tendríamos ya una ecuación resuelta. Sin embargo, existen métodos que podemos aplicar aquí. Quizás no sería necesario aplicarlo, pero lo vamos a aplicar para que luego nosotros podamos aplicarlo en situaciones más complicadas. Por ejemplo, una de las cosas que debemos saber, y eso lo vamos a ir anotando, es muy importante. Vamos a anotarlo acá con color rojo. Requisito. Una de las cosas que debemos saber es que la incógnita, ¿sí?, generalmente se coloca en el miembro izquierdo. Y bien, acá entra algunos conceptos que debemos tener en cuenta, ¿sí?, que es el siguiente. ¿Qué es el miembro izquierdo? Bueno, la ecuación tiene dos partes, una parte izquierda y una parte derecha, y generalmente se llama también miembro izquierdo. En realidad se llama miembro izquierdo porque está a la izquierda, ¿sí? Entonces podríamos nosotros llamar y decir, tenemos aquí el miembro izquierdo,
y el otro se llamará miembro derecho. También se puede llamar primer miembro y segundo miembro. ¿Ya? Es otra forma, y es muy probable que yo diga en el primer miembro yo me esté refiriendo al miembro izquierdo y el segundo miembro me esté refiriendo al miembro derecho. ¿Correcto? Bueno, acá en rojo dice la incógnita generalmente se coloca en el miembro izquierdo. Entonces aquí es una primera cosa que podemos hacer con las ecuaciones. ¿Qué se puede hacer con las ecuaciones? Se puede escribir, ¿sí? En vez de escribir de izquierda a derecha, la podemos escribir de derecha a izquierda. Eso quiere decir que puedo yo escribir 1 más x, el miembro derecho primero, igual a 2, el miembro izquierdo después. O sea, puedo escribir así la ecuación. Puedo, como podríamos decir, como le estamos dando la vuelta, ¿no? ¿Sí? Escribiendo primero el miembro izquierdo, derecho y después el miembro izquierdo, así. ¿Correcto? Se puede hacer eso. ¿Está bien? Entonces, una primera cosa que vamos a anotar luego, cuando hagamos nuestro resumen, porque vamos a hacer un resumen de reglas prácticas, que nosotros podemos hacer esto, darle la vuelta. Ok. Luego, si yo quiero eliminar un término de uno de los miembros, ese término tiene que ser eliminado en el otro miembro. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, yo para poder obtener el x, me gustaría eliminar el 1, que el 1 se vuelva a 0, así 0 más x es x. Entonces lo que debo hacer es, en el miembro izquierdo, colocar menos 1, o sea, restarle 1 al miembro izquierdo, porque si digo 1 menos 1 sale 0, ¿correcto? Entonces, si yo le resto 1 al miembro izquierdo, tengo que restarle 1 al miembro derecho. Es obligatorio. Ya, de esa forma, 1 menos 1 es 0 y me queda x simplemente, y 2 menos 1 es 1. Y aquí tendría ya mi respuesta, que es x igual a 1. ¿Está bien? Entonces, ese es una de las reglas prácticas, es otra regla práctica que podemos tener nosotros dentro de nuestras ecuaciones. Así que vamos a ir anotando estas reglas prácticas, y las reglas prácticas las vamos a poner aquí al lado. ¿Sí? Aquí voy a poner miembro izquierdo, también llamado primer miembro izquierdo, también le vamos a poner primer miembro, cualquiera de los dos, ¿sí? Vamos a tener el miembro derecho o segundo miembro de la ecuación. ¿Ok? Y evidentemente tenemos nosotros acá una igualdad. Ya. Voy a borrar esto que me equivoqué. Vamos a poner acá la igualdad, que es lo que une los dos, o relaciona en realidad los dos miembros, miembro izquierdo o primer miembro, miembro derecho o segundo miembro. Y lo primero que tenemos es que si yo quiero escribir desde el miembro izquierdo hacia el miembro derecho o al revés, o viceversa, puedo hacerlo. Entonces, esta es una primera regla, ¿correcto? Otra regla práctica viene del hecho de que en ambos lados se tiene que hacer la misma operación. Por ejemplo, acá, el 1, al 1 le restamos 1 y se hizo 0, y así como le restamos 1, también tenemos que restarle al otro lado, 2 menos 1, 1. ¿Ok? Bien, de esto que acabamos de hacer, podemos deducir que un número que está sumando en un miembro, pasa al otro miembro a restar. Así que vamos a escribir eso. Pasa a, vamos a escribir, ¿correcto? Vamos a escribir acá. Pasa a, ¿correcto? Si suma, pasa a restar. Y si resta, pasa a sumar. Entonces, esas son tres reglitas que tenemos ahora, reglas prácticas. Primero le puedo dar la vuelta a la ecuación. ¿Ya? Si estoy sumando, paso a restar. Si estoy restando, paso a sumar. ¿Listo? Entonces son tres reglitas que podemos ver en este momento para poder resolver ecuaciones. Ahora, alguna cosa que querría decirle también es que
Estas ecuaciones se llaman de primer grado porque la variable, que en este caso es x, solo tiene exponente 1, no tiene otro exponente, solo tiene exponente 1. Y con una incógnita porque solo se tiene una variable que hay que calcular. ¿Okay? Hay una variable que hay que calcular. Claro que cuando estemos haciendo problemas van a ver que va a haber más de una variable que definir al principio y luego ya no va a ser necesario porque vamos a intentar hacerlo todo simplemente con una variable. Y las otras variables las vamos a tener en la mente o las vamos a escribir a un ladito para entender. Bueno, hasta aquí voy a borrar esto y vamos a hacer otro ejercicio. ¿Okay? Vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar acá. Y vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio como el que sigue. A ver. Voy a cambiar de color. Vamos a poner acá 2x menos 4 es igual a 3x más 2. Supongamos ese ejercicio, 2x menos 4 igual a 3x más 2. Este ejemplo de acá, primero tenemos que tener en mente, ¿sí?, lo que escribimos hace un momentito, ¿sí? Nosotros habíamos escrito que la incógnita generalmente, ¿sí?, la incógnita generalmente se escribe, grande, ya. Se escribe en el miembro izquierdo. ¿Ok? La incógnita generalmente se escribe en el miembro izquierdo. Bien, la incógnita generalmente se escribe en el primer miembro o en el miembro izquierdo. ¿Está bien? Entonces intentamos llevar todas las incógnitas al miembro izquierdo. Mientras que los otros términos conocidos los vamos a llevar al miembro derecho. Se llaman términos conocidos como ya estudiamos. Entonces, yo, por ejemplo, el 2x no lo estoy trasladando. Al no estarlo trasladando, lo voy a copiar. Y el 3x que está sumando, voy a trasladarlo al otro lado a restar. Menos 3x. Igual, lo mismo, el 2 no lo estoy trasladando, lo voy a copiar. Y el menos 4 que está restando lo voy a pasar a sumar. Esto utilizando las reglas prácticas. La regla práctica que estoy aprendiendo acá, ¿sí? Ahora, al restar, yo sé que esto va a quedar menos x y aquí va a quedar igual a 6. Ahora tengo acá un pequeño detalle. Dice menos x y lo que yo busco es x, ¿no? De nuevo, de forma intuitiva o por simple inspección podemos decir que x es menos 6 porque menos por menos da más, ¿sí? Pero la técnica matemática para lograr esto es lo siguiente. Supongamos que yo tengo menos x y aquí tengo 6, evidentemente. Para que este menos x se vuelva más x, yo puedo agarrar y multiplicar por menos 6. Disculpe, menos 6. Menos 1. ¿Correcto? Yo puedo agarrar y multiplicar por menos 1. Y como estoy multiplicando el miembro izquierdo por menos 1, el miembro derecho también lo voy a multiplicar por menos 1. De esta manera, al multiplicar por menos 1, menos x por menos 1 es x positivo, o más x. Y 6 por menos 1 es menos 6, y ahí tendríamos la respuesta. Esta forma de operar, esta forma de escribir en una ecuación, también van a observar que es igual a decir lo siguiente, menos x igual a 6, supongamos, no estoy haciendo esa operación, y luego no escribir la multiplicación en los dos, sino escribirla aparte de la ecuación. Fíjense, está aquí aparte, la estoy escribiendo aparte. Y esto indica que tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho están siendo multiplicados por menos 1, lo cual me da menos x igual a menos 6, ¿correcto? Entonces puedo hacer también esta operación. No es necesario, o no solamente, mejor dicho, se puede multiplicar por menos 1. Puedo multiplicar por menos 2, por menos 3, por menos 6, o puedo inclusive dividir, inclusive multiplicar por un número entero, o puedo multiplicar por un número racional, cualquiera. Puede ser racional, irracional, racional o decimal, digamos 0,5. Hasta puedo multiplicar, por ejemplo, por una raíz cuadrada.
En realidad podemos multiplicar o dividir por cualquier número, excepto el 0 no lo usen porque multiplicar por 0 sería 0 por 0, 0, o cualquier número por 0, 0. Y dividir entre 0 ya sabemos que eso no es posible en aritmética. Pero en general podemos utilizar cualquier otro número real para poder multiplicar. Inclusive, si vamos más profundo a los números reales, se puede utilizar números imaginarios o números complejos, pero no estamos por ahí, ¿sí? Simplemente quiero que sepan que yo puedo agarrar, multiplicar o dividir por el número que yo desee, ¿correcto? A excepción del 0, ¿no? Ahora, esta es una forma, entonces, este es un método, multiplicar ambos miembros por el mismo número para poder resolver la ecuación. Y ya la tendríamos ahí. Está resuelto, ¿ok? Entonces ya tenemos otra idea. Esta idea no la vamos a escribir acá, esta idea la vamos a tener presente. Vamos a tener presente siempre que lo que hagamos en un miembro tenemos que hacer en el otro miembro. Vamos a ver una ecuación más para poder sacar una regla práctica más, y con esa regla práctica ya nos vamos a dedicar a hacer ejercicios un poco más complejos, donde van a incluir productos notables y otro tipo de operaciones. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Dice 4x menos 6 es igual a 8 menos 3x, ¿ok? Veamos este ejercicio. Y ahora, de nuevo lo mismo, necesitamos las x en el lado izquierdo, y por tanto 3x pasa a sumar, 4x se mantiene, luego tenemos 8, y menos 6 pasa a sumar más 6. 4x más 3x, 7x, y 8 más 6 es 14, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos hacer lo que les dije anteriormente, multiplicar o dividir, mejor dicho, todo entre 7. Podríamos todo dividirlo entre 7, y al hacer esa operación, este 7x quedaría en 1, y este 14 quedaría en 2. ¿Sí? 7 divide entre 7, 1, 14 divide entre 7, 2. Eso podría ser. Pero para aplicar o escribir la regla práctica que queremos, vamos a ese que he escrito acá como dividido entre menos 7, lo voy a escribir también como dividido entre menos 7. Disculpe, como dividido entre 7, no menos 7, entre 7. ¿Sí? Y lo vamos a escribir acá así. Y entonces tenemos 7 entre 7. Sin embargo, al otro lado no voy a hacer la operación, simplemente lo voy a dejar como 14 sobre 7 para que se note, ya, lo que quiero que nosotros anotemos como regla práctica, que es que un número que está multiplicando, por ejemplo, como es el 7 en este caso, puede pasar al otro lado a dividir 14 entre 7. Y en este caso sería 2. Y esa sería nuestras otras dos reglas prácticas que nosotros tenemos que tener, ¿ya? En el cual, por ejemplo, si yo tengo un número que multiplica, va a pasar a dividir. Y si yo tengo un número que divide, va a pasar a multiplicar, ¿correcto? Entonces ya ahí tendría mi otra regla práctica, ¿sí? Si un número multiplica, pasa a dividir. Si un número divide, pasa a multiplicar. Y ya tenemos ahí 5 reglas prácticas, ¿no? Una de que puedo escribir dándole la vuelta a la ecuación. Si suma puede pasar a restar, si resta puede pasar a sumar, si multiplica puede pasar a dividir, o si divide puede pasar a multiplicar. Vamos a utilizar estas reglas prácticas para poder hacer los ejercicios más rápido, pero también voy a utilizar esa técnica que ustedes ven, que yo puedo multiplicar o dividir toda la ecuación por un número. También se puede sumar o restar la ecuación por un número, pero eso es muy raro verlo. Ya es más probable ver eso de las multiplicaciones.